Buenas tardes, señores y señoras. Espero que estas charlas de arquitectura sean de su interés, porque la intención que nos movió a crear este espacio, a definir como nominación Cuando las piedras hablan, fue precisamente para que la arquitectura, que es ese elemento tan importante en la vida del ser humano, pues sea parte de nosotros y que la aprendamos a leer y a comprender. Porque generalmente al ser humano, aquellos elementos que le son útiles, que le son cómodos, que le son de una funcionalidad extrema, generalmente no los toma en cuenta. Nos damos cuenta de que algo pasa cuando está mal. Nunca nos damos cuenta de que una escalera, por ejemplo, tiene cierta medida en cada uno de sus escalones, lo que es la huella y el peralte, hasta que uno de ellos tiene una dimensión un poco más grande y nos tropezamos. Y ahí es donde nos damos cuenta de que existe la escalera. El arquitecto, que es el profesionista que se encarga de crear la arquitectura, muchos arquitectos, muchos personajes como escritores, Víctor Hugo, John Ruskin, Octavio Paz, han hablado del arquitecto y algunos lo han denominado el hacedor de sueños, el constructor de los sueños de los demás. Porque es cierto, una persona tiene una idea de lo que puede ser su morada. Va con el arquitecto y le explica lo que quiere. Oye, mira, a mí me gustaría tener una casa así, de esta manera, tamaño, color, etc. Quiero que sea cómoda, quiero que sea económica, quiero que sea muy bonita. ¿Sí? Entonces, el arquitecto, a través de estas expresiones meramente superfluas, tiene que crear un objeto donde este personaje se sienta a gusto, donde satisfaga todas las demandas y requerimientos que el cliente le pide. Sí, el cliente realmente llega y le da la carta de Santa Claus. Yo quiero. Por eso le llamamos requerimientos a todas estas demandas del cliente, porque son los quieros. Yo quiero que sea grande, quiero que sea amplia, quiero que sea ventilada, quiero que sea iluminada, etc. Bueno, pero el arquitecto va a entender entre líneas lo que realmente el cliente quiere. Y entonces, ¿cuál es la intención que tiene el arquitecto al proyectar un edificio? Pues su intención básica es satisfacer todas las demandas que su cliente le está pidiendo. Pero no es un cliente. Si hablamos de una casa habitación, pues es una familia. Y cada personaje nos va a dar una serie de requerimientos. La esposa va a querer espacios específicos y de una manera determinada. Los hijos van a querer otras. Y así cada uno va a pedir lo que quiere que sea su casa habitación. El arquitecto, a través de estas demandas, empieza a conformarse una idea de lo que pretende entregarles como obra arquitectónica. Y parte de un principio muy importante que en la arquitectura los arquitectos llamamos el concepto arquitectónico. O sea,
esa idea general que va a organizar en la mente del arquitecto todos los espacios funcionales, útiles, bellos que le está pidiendo el cliente. Este concepto arquitectónico debe ser tan amplio que abarque todos los elementos que pide, pero tan específico que se defina en una sola idea. Por eso se llama concepto. Recordemos que el concepto es aquella serie de ideas que tiene una persona acerca de algo. El objeto en sí mismo nos va a dar todas sus características, nos va a decir todos los elementos que intervienen en él. Cuando nosotros decimos una bicicleta, pensamos inmediatamente en la bicicleta completa. No pensamos en una llanta, no pensamos en el asiento. Igual sucede cuando decimos un hospital. El arquitecto, cuando le piden un hospital, él ya está pensando en el todo conjunto, ¿sí? Estamos pensando en quirófanos, en espacios de salas de espera, en consultorios, en los cuartos de recuperación, etc. O sea, en todo. Pero al mismo tiempo está pensando en que todo eso tiene que ser funcional. Está pensando en pasillos, está pensando en vestíbulos, está pensando en recibidores. O sea, está pensando en todo. Y todo eso, ¿sí?, lo conjunta en un concepto. ¿Cuál es su idea personal de hospital? ¿Cuál es su idea personal de escuela? ¿Cuál es su idea personal de casa habitación? Porque a través de lo que le dice el cliente, él lo empieza a interiorizar y se empieza a dar la idea de lo que se quiere. Y así es como surgen los edificios, ¿sí? Pero al mismo tiempo, imaginen ustedes, no nada más es la funcionalidad, no nada más es satisfacerle al cliente lo que el cliente está pidiendo. No, hay que ver todos los elementos que van a contextualizar ese edificio. Hay que ver el lugar empezando por el terreno. ¿Qué tipo de terreno es? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que son adyacentes a él, que están juntos? ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades urbanas? Por ahí pasan coches, pasan camiones, pasa el camión de la basura. Entonces vamos a estar pensando en todo eso. En el lugar hace calor, hace frío, llueve mucho. Entonces estamos pensando ya en una protección para ese edificio que estamos concibiendo como idea, y ya lo estamos metiendo dentro del lugar y estamos pensando cómo le va a dar el sol y cómo lo tengo que poner para que aprovechemos el sol y no captemos calor, ¿sí? Y estamos también pensando que ese edificio no se tiene que caer. Vitruvio nos decía, no sé, recuerden ustedes en la primera plática que tuvimos, la arquitectura tiene esos tres elementos importantes: firmitas, utilitas y venustas. O sea, que tenga firmeza, que no se caiga, que tenga estabilidad, que sea útil, que tenga la utilidad que se requiere y que sea bella en sí misma. Entonces el arquitecto está metiendo todos esos elementos en su licuadora, que es el cerebro, y va a generar un licuado, y de ese licuado va a salir un edificio. Entonces, ¿cuál es la intención del arquitecto? Pues cumplir con todas estas demandas, crear los satisfactores espaciales adecuados para cada personaje que los utilice. No es lo mismo hacer una oficina para un director de empresa que hacer la oficina para el contador, ¿sí?, o hacer la oficina del intendente. Entonces cada uno de ellos va a requerir un espacio especial para desarrollar sus actividades. Pensamos nuevamente en qué elementos tengo que utilizar.
Pues tengo que utilizar muros, tengo que utilizar puertas, tengo que utilizar losas, ¿sí? Estoy pensando ya, ahora ya no nada más en lo que es el satisfactor, comodidad, utilidad, ¿sí? Confort, no, ahora estoy pensando en todo lo que es estabilidad, de qué tipo tengo que hacer las cubiertas, de qué elemento o materiales tengo que hacer los muros, cómo deben ser las ventanas, hacia dónde van dirigidas para aprovechar la luz natural, para aprovechar la ventilación, para que el calor del interior no sea molestias para los usuarios. Entonces ya estamos pensando también en aspectos físicos muy fuertes, que son estabilidad. Las losas no se deben caer, los muros deben ser lo suficientemente resistentes para que soporten las cargas del edificio, pero además que soporten las cargas externas, como son la lluvia, el viento y principalmente los accidentes. O sea, estos sismos que aquí en México son tan frecuentes, el edificio tiene que soportarlos y no pasarle nada. Entonces, todo eso el arquitecto lo integra en un solo elemento, un edificio. Todas las complejidades van a coincidir en ese punto y va a tener que satisfacer todas y cada una de estas demandas, ¿sí? De estas necesidades, tanto del usuario que va a usar el edificio como aquellos que generalmente no consideramos, que son los que van a observar de afuera el edificio. Entonces, el arquitecto debe tener una formación tal que le permita, de esta manera, poder satisfacer demandas utilitarias, demandas de belleza, demandas de estabilidad, demandas o satisfactores que le provoquen un ambiente agradable en el interior de los espacios, que den una temperatura estable y armónica con la actividad. Porque no es lo mismo hacer una sala de baile que hacer una sala de biblioteca. En una van a estar moviéndose y en la otra van a estar estáticos. Entonces, una va a requerir ventilación y la otra no. Entonces, les digo, toda esta amplia gama de aspectos, el arquitecto los tiene que resolver ¿a través de qué? A través de su formación, de sus conocimientos. Posteriormente hablaremos sobre cómo la arquitectura nos va a demostrar cuáles son las deficiencias y los aciertos de los arquitectos. Pero eso lo dejamos para otra charla. Muy amables, muchas gracias y espero que nos sigan visitando y que nos hagan el favor de su atención. Agradezco de sobremanera, o como diría aquel grupo, gracias totales por atendernos. Nos vemos en la siguiente charla, cuando las piedras hablan.